Buen día. En este video vamos a tratar de explicar un segmento de las normas que han aparecido últimamente. Vamos a hablar del tema salarial. Respecto al tema salarial, han sido varios las noticias y los cambios de pareceres y los idas y vueltas que ha habido, pero básicamente se reduce a dos decretos: el decreto 332 y el decreto 376 del Gobierno Nacional. El decreto 332 tiene una redacción terriblemente laberíntica, tiene una redacción muy complicada y despertaba un montón de dudas respecto de su aplicabilidad. Las primeras de ellas, el hecho de que en forma arbitraria el gobierno decidía qué actividades recibían los beneficios y cuáles no, y luego una fórmula de escalas de empleados y la consecuente recepción de beneficios. Vamos a dejarlo de lado porque ya no tiene sentido analizarlo. Vamos a concentrarnos en el decreto 376. El decreto 376 tiene tres beneficios. El primero es el diferimiento de las contribuciones patronales. El segundo, que es opcional uno u otro, supuestamente, la reducción del 95% de las cargas. Y digo opcionalmente porque no está vigente el 95%. O sea, todos los clientes que ingresaron al beneficio del decreto que ya veníamos ingresándolos desde hace 2 semanas, rápidamente muchos de ellos vieron el diferimiento de las contribuciones patronales y todavía no se sabe cómo van a aplicar o cómo va a ser la reducción de cargas sociales. Y lo otro que tiene es la aplicación de un salario compensatorio. Lo más extraño del caso es que, a pesar de que el decreto 376 ya no hacía mención al listado de actividades impuestos de manera arbitraria por el gobierno, de hecho la FIP sí lo aplicó. La FIP eligió a quienes darle ese beneficio y a quienes no respecto del diferimiento de las contribuciones patronales, y lo que nos permite intuir que en el futuro esto va a traer algunos problemas. Dicho esto, y como mencionaba anteriormente en el video de explicación del enfoque general de la situación, el jefe de gabinete es el que, luego de que el presidente elabora un decreto, a través de un comité de asesores económicos, dispone lineamientos para los organismos de segunda y tercera categoría. O sea, la FIP, que viene mucho después del presidente y de la jefatura de gabinete, va a emitir las normas por las cuales dispone cómo se aplican estas disposiciones. El comité sí habla de las actividades que ellos van a considerar que son merecedoras de estos beneficios. O sea, fíjense que todavía la FIP no reglamentó cómo van a ser los beneficios del decreto 376, pero ya lo están aplicando. O sea, ya hay empresas que recibieron los beneficios y empresas que no los recibieron. El punto ahora es analizar qué haremos el día después. El beneficio que continúa, que incluso hoy, 23 de abril, se termina el plazo para cargar los CBU de los empleados, no es un dato menor, y por alguna razón también el día 21 de abril, aún antes de que se conociera la disposición del jefe de gabinetes, ya la FIP tenía como fecha límite hoy a la noche la carga de la CBU. Y es que el comité de asesores que asesora al jefe de gabinete determinó que solamente se le pague el salario compensatorio a aquellos que tengan CBU informada. Menudo problema van a tener porque la economía no se maneja con pago de salarios en el 100% en las cuentas de los empleados. El caso es que todo esto que estamos viendo, que podemos entretenernos muchas horas hablando de las distintas interpretaciones legales, nos lleva a un lugar. Aquellos clientes del estudio que no vayan a recibir alguno de estos beneficios promocionados por el presidente en forma general para toda la economía, y siendo aún que a todos ustedes los hemos inscrito en el régimen de beneficios, nos lleva a que tengamos que presentar recursos de apelación, y lo vamos a hacer. Evidentemente yo no voy a forzar a cada uno de ustedes me dirán en la medida que quieren participar y que quieren pelear por sus derechos, pero sepan ustedes que el artículo 16 de la Constitución Nacional es el que dispone que la igualdad es la base del impuesto. Y esto se interpreta no solamente con el impuesto en nuestra calidad de dadores de dinero, sino en receptores de beneficios. La doble vía es la que impera en este precepto constitucional. Y es por eso, y basados en ese precepto, que vamos a defender los derechos de todos ustedes.
Como habíamos dicho en el video anterior, todos van a ser afectados por esta economía. Dijimos en las primeras 1 o 2 semanas, esto afectó en forma disímil, pero en el largo plazo esto va a afectar de la misma manera a todos ustedes. Hay un punto que no referencié en el análisis laboral, que debo mencionarlo, que es que anteriormente a estos decretos de beneficios, el gobierno había dispuesto la prohibición de suspensiones y despidos. Esto no es un dato menor, esto tuvo implicancias y ustedes hoy se enfrentan al pago de salarios de personal que no necesitan, del personal que no es demandado para sus actividades, pero que ustedes van a honrar esos sueldos y están deshonrando el pago de otras obligaciones. Todas estas situaciones económicas que se están planteando tienen consecuencias. Si ustedes deciden no pagar a un proveedor, ese proveedor no va a pagar sus sueldos. Y esa cadena también los afecta a ustedes, porque un cliente de ustedes va a decidir pagar salarios en detrimento del pago a usted. Y es por eso que esta situación arbitraria del gobierno de decidir qué actividades sí, qué actividades no van a ser merecedoras de estos beneficios, repercute necesariamente en la economía global. Volviendo al tema de la prohibición de suspensiones y despidos, quiero ser muy claro en que despidos son todos, incluido el periodo de prueba, y suspensiones son todas, con excepción de una, que es aquella suspensión que solamente se da por la incapacidad del trabajador de prestar servicio. Los primeros decretos, el 260 y el 297 del gobierno, fueron los que dispusieron qué personas debían quedarse distanciadas y aisladas en su casa y no ir a trabajar. Estamos hablando de las personas en riesgo por edad o por enfermedad, de las personas convivientes con enfermos del COVID-19, bueno, o personas que hayan regresado del extranjero y por el plazo de cuarentena de aislamiento sanitario. Toda esa gente se le aplicó el artículo 223 bis, que es el pago del salario, pero ya no como salario, sino como suma no remunerativa. Eso tiene una consecuencia directa en reducir las contribuciones patronales. Lo hemos hecho con todos los casos que han ocurrido en el estudio de esas características. Si usted está en una imposibilidad manifiesta de brindar su actividad porque no es una actividad exceptuada, también se le aplica esta situación. Lo mismo con aquellas personas que, teniendo la actividad exceptuada, se están dando cuenta que por el nivel de actividad que tienen van a tener que dejar de brindar la actividad porque ya es inviable. Si usted tiene un comercio que está exceptuado, pero entra 1 de cada 10 personas, las que entraba antes, es imposible que usted pueda seguir brindando la actividad económica. Ha sido un placer. Recuerden que este video es exclusivamente para clientes del estudio contable, y si usted no es cliente del estudio y está viendo esto, bienvenido ya de antemano, pero sepa que mi asesoramiento está imbuido respecto de la naturaleza de la situación económica de mis clientes. Un abrazo, gracias.